Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a una sesión más de este webinar ARCODS de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Este webinar, que se corresponde con el objetivo número 14, lo protagonizan nuestros compañeros José Fernando Gómez y Juan Carlos Bamba, representando a Natura Futura y a Bamba Studio. Antes de darles paso y de empezar con esta sesión, quería presentar brevemente el proyecto, presentarnos a nosotras como cooperativa y luego después les doy paso. El proyecto ARCODS de Derechos Humanos a Derechos Urbanos es un proyecto de educación que pretende visibilizar otras formas de hacer arquitectura más sanas, más humanas y vinculadas con la cultura y con los ecosistemas, con el objetivo de garantizar derechos humanos de todas las poblaciones. Entonces, en este espacio, a través de 17 vídeos, nuestro objetivo es visibilizar 17 proyectos referentes que consideramos que ponen el centro a las personas y garantizan derechos humanos que en contextos se vulneran. Nosotras, como EMPEU, somos una cooperativa de arquitectas que trabaja en cooperación internacional, en acción local y en educación para la ciudadanía global o educación para el desarrollo. Y este proyecto estaría dentro del marco de la rama de educación que nosotras llevamos. Y bueno, para iniciar este webinar de hoy, este espacio formativo, presento a nuestros compañeros. Ellos son veteranos, ya participaron en la edición del año pasado y nos entusiasma volverlos a tener con nosotras. José Fernando Gómez es arquitecto ecuatoriano, es fundador de la Oficina de Natura Futura, enfocada en el trabajo participativo con comunidades en la costa de Ecuador. Su práctica se centra en la investigación, la experimentación arquitectónica y la producción colaborativa de espacios urbanos. Ha sido internacionalmente reconocido por proyectos como La Comuna, finalista en los Air Emergency Architecture Award y premiado en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en 2018. Así como también ha sido seleccionado en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2022. Y bueno, Natura Futura fue incluido en la lista de Design Vanguard de 2020 y ha participado en la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 21, representando a Ecuador. Luego después tenemos a Juan Carlos Bamba, él es arquitecto por la ETSA de Sevilla y doctor por la ETSA de Madrid, la Escuela de Arquitectura. En la actualidad es docente de proyectos arquitectónicos y es director del grupo de investigación LabVis de la Universidad Católica de Guayaquil y coordinador de la Red Iberoamericana de Vivienda Social Sostenible. Es fundador de Bamba Studio con proyectos como Las Tejedoras, que ha sido ganador de diversos premios como el premio Mies Crown Hall America Prize, que es justo el proyecto que el año pasado representaron con nosotras, y es cofundador de la plataforma de textos críticos y miembro del consejo editorial de la revista Domus de Ecuador. Con estos perfilazos, este año representando el objetivo número 14, presentarán el proyecto de La Balsanera, ubicado en Babahoyo, Ecuador. Os damos paso, chicos. En un ratito conversamos cuando hayáis acabado de contarnos vuestra experiencia, vuestros aprendizajes y el proyecto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Belén, por tus palabras, por invitarnos de nuevo, por hacer parte de este proyecto tan bonito que bueno, se está convirtiendo ya en una familia bastante grande, tanto de colegas como de la gente que no, que va siguiendo un poco todas estas charlas. Y ojalá pronto conocernos en persona, rapidísimo. Hoy queremos compartiros en base o centrándonos en el proyecto de la Balsanera como objeto de estudio, todas las investigaciones que han ido alrededor de lo que consideramos que son prácticas en territorios satélites y en concreto esta línea de investigación que se centra en hábitats flotantes, hábitats híbridos y cómo entender que ha habido otras formas de hacer arquitectura popularmente, históricamente en este territorio inundable, como es Babahoyo, que vamos a contar el día de hoy. Doy paso a mi compañero, a José. Bueno, y qué bien poder seguir compartiendo
estas experiencias que igual al final se repiten. Y justamente, Juan Carlos, estábamos conversando con unos amigos de visita de otros territorios latinos y se repiten muchas historias en toda Latinoamérica, ¿no? Que al final son las mismas problemáticas, las mismas eh, necesidades. Y justamente este gráfico lo permite, ¿no? Que vivimos en casi en el 80% de ciudades satélites, giran alrededor de metrópolis, ¿verdad? Mm. Y estas ciudades satélites, casi en muchas de ellas ni siquiera hay academia de arquitectura, ¿no? Y dentro de esas academias de arquitectura, las faltas de política pública se hacen evidentes, porque todo es como una copia de las metrópolis y también estas necesidades que hay del joven arquitecto o la gente que está interesada en hacer cosas se van a las grandes ciudades y dejan abandonadas, ¿no? Sí, siguiente. Siguiente. Y ¿Ya entonces, la pasé? ¿La pasé? sí, está bien. Entonces, justamente nuestra necesidad de trabajar en estos territorios satélites es entender sus economías, ¿dale? Sus dinámicas territoriales, su tema de clima, de cómo estas ciudades han sido adaptadas a nivel de estos cambios climáticos, ¿no? Babahoyo, que es la ciudad de laboratorio, que es la ciudad donde vamos a estar centrados, es una ciudad en la cual desde todos sus inicios han sido inundables. Está abajo de la cota del nivel del mar, pero se ha ido adaptando. Por eso es que aparecen estas viviendas palafíticas, ¿dale? Estas viviendas que al final siempre han sido una respuesta al pasado también, ¿no? De cómo eran nuestras ciudades latinoamericanas al pasado y cómo funcionaban tan bien, ¿no? ¿Dale? Entendiendo estas técnicas locales, ¿sí? ¿Sigue? Y cómo estos proyectos responden a una necesidad territorial, como por ejemplo, Babahoyo está en el centro de Quito y Guayaquil, que prácticamente antes, mucho antes, se comunicaban comercialmente por el río. Entonces, estas necesidades de guardar estos alimentos tenían que guardarlos en temas de hábitat que floten, en este caso bodegas flotantes. Antes de llamarse babahoyo se llamaba bodegas. Vamos a pasar por bodegas, ¿no? Entonces comenzaron a necesitar y a requerir estos espacios para guardar cosas, pero claro, necesitaban cuidadores. Entonces comenzaban a buscar dónde viven estos cuidadores, ¿no? Entonces, sigamos. Y esta historia es bonita porque al final, cuando yo era pequeño, habían como más de 120 casas flotantes. Era toda una ciudad flotante, ¿no? Entonces el gobierno no se buscó una solución a esto, sino que su solución era el el desplazamiento. Entonces, actualmente quedan 30 y justamente la investigación se comienza con esto, con el cambio y la rehabilitación de la primera aproximación, entender cómo eran estos hábitats flotantes con la vivienda de Don Teodoro, ¿no? Juan Carlos. Y bueno, lo interesante aquí es que la arquitectura flotante, estas casas que le llaman balsas, son patrimonio inmueble de Ecuador. O sea, es una tipología que debería conservarse y no se está haciendo, como dice José. Y además de eso, estamos en un área protegida. Por lo tanto, el enfoque era en rehabilitar las que existen y que llevan mucho tiempo y están en mal estado, más no construir viviendas nuevas. Que esto será algo interesante que veremos al final de la presentación. Entonces, como decía José, nos ponemos a analizar esa arquitectura, a entenderla con cariño, a conocerla a través del redibujo, de la construcción, revisitando un poco todas estas casas existentes y entendiendo que son sistemas complejos donde hay cada época del año sube y baja la marea, entonces hay sistemas flotantes, hay una parte que es palafítica, hay otra parte que ya se ha consolidado y se ha rellenado. Y entendiendo desde el principio, y esto es un dibujo que yo creo que nos hace ilusión cuando veamos la parte final de la presentación, que desde el principio lo veíamos, como decía José, como un detonante, como un primer proyecto de una acción de manifestación de que estos hábitats no podían perderse, esta arquitectura, y que en algún momento podría replicarse y convertirse en un detonador para que aparecieran otras arquitecturas flotantes, ¿no? Aquí estamos trabajando con maestros que han construido desde hace tiempo con José, que vienen manejando también temas de madera, con técnicas locales y por supuesto con Don Teodoro, que está ahí metido en el agua. Y estos son un poco los resultados que tenemos, que aparecía un poco aquí el refugio del pescador, ¿verdad, José?
Sí, nada. Y justamente estas fueron las primeras aproximaciones, ¿no? Sigamos. Ujú, Sigamos. Luego de todos estos proyectos se van apareciendo necesidades ya en otros territorios como el Observatorio de Santay, sigamos, que al final era un centro comunitario para una isla protegida. Se arma el proyecto en Babahoyo, íbamos explorando más tecnicismo en la mano de obra local y teníamos que transportarlo, ¿no? Entonces, llega el día de transportación, demoran un día y medio por el agua, se unen dos canoas con motor, se presenta y llegamos a la gran metrópolis y entendiendo el nivel de las primeras aproximaciones de desarrollo de estos hábitats flotantes en ciudades ya más grandes, ¿no? Sigamos. ujú, Entonces, el observatorio nos pone como evidencia a nosotros en poder tecnificar la mano de obra de Rivera, ¿no? Poder tecnificar tecnologías de flotación, trabajar con ingeniería marítima, entender materiales que sean más livianos, entender estos espacios abiertos, materiales locales, tecnificación en el hábitat flotante. ¿Dale? Todo esto nos hacía pensar de que hay posibilidades de poder seguir trabajando en el agua de una forma mucho más responsable, ¿no? Entonces, este centro comunitario va. Entonces, a partir de todo este trabajo de investigación, eh, claro, ¿cómo nace la Balsanera? ¿Cómo nace el financiamiento, no? Hubo una invitación a la Bienal de Sharjah en Dubái y nos ujú. dicen, ¿saben qué, chicos? Necesitamos hacer un pabellón de Ecuador que represente la filosofía de Ecuador. Entonces nosotros dijimos, ¿cuánto hay para ese pabellón? Y ellos dijeron, hay $20.000. Entonces, de una, la filosofía siempre del trabajo y de la mente de nosotros es cómo ver, utilizar recursos de una forma mucho más responsable para estos territorios tan necesitados. Entonces dijimos, no queremos hacer un pabellón, lo que queremos es utilizar esos recursos para poder ver cómo rehabilitar la primera vivienda completa ya en el río flotante, donde tenga ducha, agua, filtraciones de servicios, filtraciones de agua para servicios básicos, baños secos, ¿no? Entonces, como nosotros hemos venido conociendo a las familias que habitan, la señora Teresa y Pedro, que justamente ven esa casa, eh, viven en condiciones casi de que otro invierno más y se caía en la casa, ¿no? Sigamos. Entonces dijimos, no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presentar el proyecto allá, sí, pero como una maqueta y un video del resultado de la rehabilitación de la primera vivienda flotante en el Ecuador, ya completa, ¿no? Y ese es nuestro pabellón. Entonces, nuestra leyenda era, aquí no vas a encontrar un pabellón flotante, perdón, no vas a encontrar un pabellón de Ecuador, sino va a estar flotando en el río Babahoyo, ¿no? Entonces, el trabajo de la aproximación con los habitantes, el trabajo de participación con ellos para poder generar manuales de uso, manuales de huertos, manuales de participación de cómo van a vender, cómo van a producir, sigamos, era para nosotros sumamente importante, ¿no? Entonces, nada, puedes hablar un poquito sobre la técnica, Juanca, sobre el trabajo de mano de Sí, obra. por supuesto. Nada, pero entender que, como hemos visto hasta ahora, es como un proceso de aprendizaje acumulado. O sea, al final, la primera, el refugio del pescador que estamos viendo ahí al fondo, nos permite entender la lógica de cómo funcionan estos hábitats y cómo trabajar ya también con mano de obra de carpinteros de Ribera, que son justamente los que construían las casas de madera que veíamos en la imagen del inicio, tanto en Babahoyo como en Guayaquil, y empezar luego ya con el observatorio a construir técnicamente con mayor boyantez, con mayor resistencia para la flotabilidad, para poder tener más peso y tener más vuelo, y ese vuelo permitirnos protegernos más del sol y de la lluvia, levantar la cubierta para poder sacar el aire caliente. O sea, toda esa tecnificación viene acompañada de un proceso comunitario muy fuerte que no explicamos en el observatorio y que nos sirve para entender que el proceso de participación y de empoderamiento, de transmisión de saberes en la Balsanera fue mucho mayor, ¿no? Aquí veíamos solamente una imagen de cómo una especie de taller de permacultura y de cultivos y demás, pero también hubo, y ahí José hablando con, pues eso, ¿no? Con los habitantes, pero también hubo talleres de marketing para la parte productiva de la tiendita que tiene la señora que puede abrirse hacia el río. Entonces creemos que no se entrega simplemente una casa, sino que se entrega toda una conciencia de entender, no de entender cómo se vive en el río, que ellos saben perfectamente cómo es más,
hay toda una lógica compleja de cómo al subir y bajar las mareas ellos tienen ciertos mecanismos con estos puentes, ¿no? Que tienen que adaptar. Es una arquitectura viva y adaptable diariamente, eso es muy interesante. O sea, es una responsabilidad y vivir ahí significa entender cómo se habitan estos territorios. Lo que nosotros aportamos creo que es pues esa tecnificación y esa recuperación de las chazas, la galería, el soportal, estos elementos que estaban ya presentes en la arquitectura tradicional y que de alguna manera se han perdido en esas arquitecturas que estamos viendo al fondo, que son como esas copias que decía al principio José de la charla de la ciudad, ¿no? Que transfigura totalmente la arquitectura que realmente se hacía históricamente en Babahoyo, ¿no? Aquí estamos viendo algunas imágenes. Es interesante estas dos escalas, la escala lejana que te habla de una ciudad flotante, de una comunidad flotante, y luego esta escala de sentirte en el río. Ya estás en una galería productiva donde se vende comida, las barquitas llegan, te sientes en conexión directa con el río, y también el repensar eso, ¿no? La vivienda productiva como un mecanismo de economía y de herramienta para empoderamiento económico de las familias, porque es la manera en la que bueno, se sustentan ellos y darle este espacio de alojamiento de esa productividad, pues es genial, ¿no? Y luego, pues interesante también repensar estos sistemas, ¿no? El baño seco lo habíamos utilizado en otro proyecto, ¿por qué no podemos instalar un baño seco en una casa húmeda, flotante, ¿no? ¿Por qué no podemos instalar estos sistemas de filtrado de las aguas grises y demás para no contaminar el agua y poder tener una vivienda 100% sostenible en el río? Y bueno, esta es la imagen desde el otro lado, ¿no? De esa vida tan intensa que hay, don Teodoro por ahí al fondo, y aquí estamos viendo a don Pedro llegando a su casa, ¿no? Esta es la noche en Babahoyo, y creo que ahora, José, si quieres cerrar un poco con las buenas nuevas. Sí, y de hecho, justamente en estas bienales, lo interesante de eso es cómo se generan estas iniciativas ya de lo local a lo global, ¿no? Entidades que están interesadas en poder amplificar estas buenas iniciativas. Conectamos con una iniciativa que se llama REARC, que son eh, eh, una gran institución que ayuda a trabajar con proyectos desde la filantropía, desde de las necesidades de parte de ellos, de buscar nuevos horizontes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, se trabajan con donaciones y corporaciones, empresas internacionales, y nosotros fuimos como, digamos, elegidos, entre comillas, como para poder hacer cosas en nuestra ciudad de acuerdo a lo que ya se había trabajado en tema del hábitat flotante, ¿no? Entonces, súper bonito porque al final la replicabilidad funciona no desde una manera de que todas las casas se vean iguales, no, funcionan desde el concepto de la replicabilidad, ¿no? De cada quien es una familia distinta y se trabaja desde diferentes formas. Entonces, comenzamos a pensar una rehabilitación desde un sector de la ciudad de 7 casas que claro, le presentamos la idea y vamos trabajando ya junto con ella. ¿Puedes seguir? Entonces, la idea es justamente eso. La señora Teresa, la dueña de la Balsanera, para poder comenzar una idea de barrio, necesitábamos tener una comunidad organizada. Esta firma nos determina a nosotros como institución, como estudio, como parte de una tripartito que yo le llamo que es la empresa privada, la empresa de financiamiento y una empresa como política, en este caso del gobierno, es de entender cómo estas comunidades comienzan a organizarse y la señora Teresa ya se vuelve la líder del barrio comunitario. Y eso para nosotros no es un tema que es solamente de la arquitectura, sino que no se puede haber un desarrollo y un cambio si no hay un cambio de normas, si no hay un cambio de organización, si no hay un cambio de institucionalidad de las formas de habitar, ¿no? Hay que entender de que esto ha sido súper tradicional de más de 100 años de antigüedad, pero no siguen siendo institucional.
son al final, como para el gobierno, son sectores ilegales de vida, porque no es que ese pedacito del río les pertenece a ellos, les pertenecen por los años de vida, que ya tienen más de 100 años que han sido heredados de familia y tras familia y tras familia. Pero no hay una norma de que digan esto le pertenece a ellos. Puede venir un gobierno nefasto y un gobierno pero terrorífico y puede decir yo no quiero a nadie ahí, sáquenme todo y vayan a tumbar todo, ¿no? Como no hay una ley, pero justamente nuestro trabajo es entender estas heridas, que justamente no van a haber políticas que vayan a enfrentar estas cosas. Entonces, y de eso se trabaja, de poder decir, ok, el desplazamiento no es la vía, es la rehabilitación y el entender de que, claro, no se pueden construir más, esa es la vía, ¿no? Sigamos. Entonces, a partir de ahí entendemos ya un hábitat mucho más integral y lo que se está trabajando actualmente, que es el primer barrio flotante del Ecuador y que puedo decir de Latinoamérica en condición de río vivo, es de entender de que el hábitat no solamente es la rehabilitación de las casas, también es la rehabilitación del entorno y el lugar donde ellos habitan, ¿no? Que es la ladera del río, que son terrazas comunitarias, que son terrazas inundables. El concepto de terrazas inundables es de que, claro, en el verano funcionan como una terraza pública, como mirador, conector, irte con la familia, generar plaza, generar producción, pero en el invierno ya se vuelven una piscina pública. Por eso estamos trabajando con cotas que puedan determinar, con cotas de inundación, con conexión con la calle y todo un sistema de entender nuestro entorno, ¿no? Sigamos, y eso es, ¿no? Eso es de este proyecto, ya estamos en la fase final, ya nos queda un mes y medio para la inauguración. Ha sido un proyecto de largo tiempo, ya casi llevamos casi desde enero, muchos meses de trabajo, pero puedo decir desde que se comenzó esto, ya lleva casi 1 año y medio, 2 años, ¿no? Ujú. Entonces, con esta imagen y con esta diapositiva, que, que casi damos como concluido, pero claro, terminamos con entender de que todo esto no se puede dejar concluido si no hay un libro o no hay algo de investigación que al final es como el producto de lo que se queda también para la academia, ¿no, Juan Carlos? Sí, y eso es interesante en el trabajo que hemos realizado con José, porque personalmente hemos venido como de mundos muy diferentes y hemos conectado en ese sentido, ¿no? Él viene del mundo de la práctica, de la construcción, en el que el día a día en estos territorios satélites, pues la realidad se impone y hay que, y hay que trabajar en base a eso. Y yo en Guayaquil trabajaba en la Universidad Católica, donde evidentemente pues hay todo este esfuerzo también por investigar, pero muchas veces en la academia alejado de las realidades, ¿no? De las realidades locales. Y es interesante cuando se pueden unir las dos cosas porque debe ser así. Yo defiendo eso en la academia. Al principio empezamos pensando que se podía trabajar algo con los estudiantes, luego empezamos a trabajar a través de estas acciones o manifiestos iniciales y finalmente se mezclan ambas, ¿no? Se trabaja con proyectos financiados de diferentes fuentes, como mencionaba José, que si una bienal, que si una fundación que tiene este dinero un poco a través de la filantropía o a través de una fundación en el caso del observatorio y nosotros ponemos el conocimiento, pero siempre trabajamos a través de investigaciones profundas, donde entendemos a través de todo lo que se ha hecho antes un poco el no creer que estamos haciendo algo nuevo y algo novedoso e innovador, sino que estamos asentándonos en base a un territorio que lleva mucho tiempo construyéndose y habitándose de una manera y nosotros tratamos de darle forma, eso sí, desde la técnica y desde los avances que nos van permitiendo. Y es interesante ver, bueno, pues cuando ya esté construido, José seguro que lo podrá compartir, pero es interesante ver cómo incluso las nuevas construcciones, ¿no? Dan un salto con respecto a la manzanera en muchas cuestiones técnicas y eso yo creo que también es importante, ¿no? No solo hay una parte comunitaria de investigación, creo que también hay una parte importantísima, somos arquitectos es tratar de hacer buena arquitectura, coherente y al final sostenible en el uso de materiales y técnicas, ¿no? Creo que eso sería todo y no sé si estamos dentro del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, equipo. Voy a hacer un par de comentarios. Yo conocí este proyecto en Perú con José, estuvo contándolo en la universidad y me pareció súper interesante
la parte de elegir no hacer un pabellón de usar y tirar, ¿no? Es como tenemos la oportunidad de invertir este capital en algo que no solamente pues ocupe una bienal internacional con tanto reconocimiento, sino que vamos a priorizar la necesidad frente a la visibilidad ¿no? Es como ese foco de vamos a hacer algo con una vida útil y con un impacto muchísimo mayor y creo que bueno, es increíble ver que se pueden hacer las cosas así, que tienen este éxito, ¿no? Por otro lado, justo en esa misma reflexión, el objetivo número 9 de Zuloarc habla justamente de como un pabellón en Madrid para también un congreso sobre medio ambiente y demás, luego se convierte en todo un proyecto, o sea, algo tan semilla, ¿no? Se convierte en un proyecto que trasciende al territorio y empieza a generar otros microproyectos de acupuntura urbana. Hay una parte que me ha gustado mucho, ¿no? Que es la arquitectura como, no como objeto, sino como algo vivo que se adapta y que cambia. Y bueno, hacer también ahí un guiño a espacio común y a los proyectos que trabajan en Perú con el Muyuna sobre esa vida reptiliana en el barrio de Belén que tiene tanto que ver con estas cuestiones que habéis tratado a lo largo de la sesión. Y nada, creo que la última parte del proyecto, ese crecimiento o esa expansión desde la vivienda del pescador a la balsanera como una vivienda más semilla que va creciendo hacia no solamente un barrio flotante intentando resignificar o recualificar las viviendas existentes, sino o sea, trascender o hacer esa transición hacia el espacio acuático público pues, que puedan disfrutar no solamente los propietarios, sino el resto de pobladores de la comunidad, pues lo veo una forma de enfocar el crecimiento del proyecto desde un punto de vista súper amplio y que realmente tenga un impacto comunal y local que, que resignifique todo lo que tiene que ver la vida acuática que habéis ido comentando. Y luego también lo último, creo que Juan Carlos ahí con la parte de la publicación y de la recopilación de todos los aprendizajes, nosotras estamos súper de acuerdo que hay que hacer un esfuerzo por todo lo que se va haciendo, llevarlo a la academia y trasladarlo a espacios docentes formativos porque la unión de la arquitectura y la pedagogía o el que a los sectores educativos lleguen proyectos como estos nos parece fundamental dentro de EMPEU y forma parte también de nuestra forma de trabajar, así que compartimos y defendemos completamente esa postura que también habéis dicho vosotros. Y bueno, por haceros las preguntas, aunque sé que habéis contestado a muchas cosas ya, pero por haceros las preguntas que tenemos un poco preparadas para este espacio de conversación, ¿cómo se hace presente la defensa de los derechos humanos en vuestro ejercicio profesional? ¿De qué manera creéis, ¿no?, que la arquitectura puede convertirse en una herramienta para garantizar derechos humanos? Esa es para José. A ver, no se puede pensar sobre derechos justamente en un estado en el cual eh, están como marginados en todos los sentidos, social, político y ambiental, también podría decir. Es decir, es impresionante cuando hasta queremos entender y hasta urbanizar sus condiciones, cuando ni siquiera están dentro de un territorio urbano. Entonces, justamente cuando comenzamos este proyecto es que sentíamos de que la dignificación no es más que el trabajo de hacerlo sentir parte de un territorio. Y eso es cuando si hablamos de derechos, en este caso, para poder pensar en derechos, primero tienen que generar un hábitat casi humano.
esa vivienda infrahumana en la que vivían, que casi, estaban a punto hasta de colapsar y que se lleva el río. Y ahí donde creo que viene la herramienta del arquitecto, la arquitectura, ni siquiera el arquitecto, cuidado, de la arquitectura, que es esa forma de poder generar los primeros pasos. Primero, un reconocimiento de su territorio, porque claro, siempre han sido los marginados, los que nadie le para, los desplazados, los que andan así. Luego de ahí es entender de que ellos también tienen esos derechos y de cualquier tipo de derecho como cualquier persona. Y también la gente que está trabajando con ellos, que somos los arquitectos, en este caso yo, es sentirnos que yo soy parte de la comunidad también, yo soy parte de quien habita. Entonces, yo creo que como entidad y como institución de derechos humanos, ya ahorita ya tienen un poder y una herramienta porque ya hay una organización y hay una institución para trabajarla. Y eso es lo lindo que por eso yo digo, no podemos hablar de derechos humanos cuando un invierno y no existían ellos. Y eso es chévere. Esa es la herramienta de transformación y yo creo que viene mucho con la sensibilidad, ¿no? Del territorio, de habitar, de que hay una coexistencia. Entonces, no sé, Juan Carlos, si tú puedes complementar sobre más. No, un poco más, José, pero lo has dicho tú. O sea, creo que es como lo más difícil dentro de la ciudad y era algo que directamente a José en el día a día le afectaba por esa falta de dignidad, porque es que no tienen derecho a la ciudad, ¿no? El famoso derecho a la ciudad del FB no tenían, o sea, son personas marginales, son irregulares cuando realmente es patrimonial, todo el mundo le está dejando de lado, legalmente no existen, entonces creo que sí, o sea, que es un proyecto que atiende a una de las situaciones más complejas en derecho y desigualdades sociales de este territorio de Babahoyo. Por lo tanto, no sé, o sea, creo que lo que se ha logrado es interesante porque sí, lo como dice José, a través de la arquitectura, de arquitecturas que al final yo creo que sí están bien hechas, son respetuosas con lo que había y por lo tanto la gente las reconoce y las acepta y eso hace que se quieran hacer más de esas y eso Ya. hace que al final una institución importante que tiene bastante dinero invierta para hacer todo un barrio desde el respeto a la arquitectura también. Yo creo que porque eso es importante. Entonces, Sí, sí, no, por lo- el reconocer, el dar voz, el ponerles como en esa posición de, no, estos son los derechos o sea, porque también hay muchas veces que las personas no sabemos como qué pedir si no sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Entonces, hay como el conocer cuáles son para luego poder demandarlos como estructura comunal es Exacto. fundamental. ¿Y Ujú. cómo visualizáis o qué retos enfrentáis para este modelo de barrio flotante más amplio, resiliente y sostenible también por la complejidad que tiene a nivel morfológico y urbano esta ampliación de la Balsanera en un territorio como compartido mucho más extenso? Uy, si quieres respondo, José, que tengo el micro encendido, rapidísimo, te dejo a De ti una, que, de que has una, de tenido, una, claro. que has tenido más, al final más experiencia en el territorio. O sea, lo interesante en ese proceso ha sido que de la visión que teníamos al principio en esta imagen, donde sí imaginamos una comunidad productiva, que se fueran dando como, o sea, rehabilitando más casas, lo importante es que el enfoque inicial siempre fue rehabilitar las existentes, que son las que tienen derecho a habitar ahí, y no empezar a promulgar que se empieza a construir viviendas todo esto, ¿no? Y masificar lo que es terrible y algo que siempre nos dio mucho miedo. Y la segunda, que yo creo que la hemos ido trabajando más, es algo que tú mencionabas, Belén, y que ha explicado José, que es el dar el salto a no pensar solo en los objetos, en las casas aisladas, que es uno de los grandes problemas que hay en la ciudad. Son todo casitas aisladas, no hay ningún tejido social, sino empezar a pensar en los espacios públicos, en los espacios comunitarios, en las transiciones, en todo ese margen, como un margen verde, sostenible, de vegetación endémica, pero que puede cultivarse, estos espacios que son comunitarios y que dan lugar a que la gente se pueda reunir, o sea, dar un aporte de integración comunitaria que no sea solo la casita aislada una a una, sino algo más, ¿no? Que el todo sea mucho más. No, y cuidado, ahorita con la experiencia que hemos estado todo este año, uno de los mayores desafíos ha sido la propia política. A ver, el tema, la política
en nuestra región latinoamericana siempre ha sido, no sé, en España me imagino que es lo mismo, bueno, pero yo puedo hablar acá, ha sido corrupta. Y como ha sido tan corrupta, siempre se va a buscar derechos e intereses personales. Entonces, por ejemplo, hace un mes al municipio le mandaron una denuncia porque están permitiendo rehabilitar esas viviendas. Y después nos enteramos que las propias denuncias han sido los concejales, ¿cómo te digo?, que son en contra del partido del propio alcalde. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que pasa con nuestras políticas, que no es política, no hace política. Y nuestro desafío es que, claro, ¿por qué va a haber un político que esté en contra de eso? Es que, ¿quién puede ser inhumano a poner una denuncia de por qué se está rehabilitando esto? Y yo no lo entiendo, pero claro, es que, ¿por qué? Porque yo no soy político. A ver, yo puedo ser político con la arquitectura que se hace, pero no es ese tipo de política sucia. Entonces, es impresionante, son desafíos que al final el municipio, claro, nos dio permiso porque le fuimos a presentar el proyecto y ellos dijeron, como es una empresa privada, están firmando por cualquier cosa que pase con el gobierno principal, el Estado, de que si hay que desplazar, hay que desplazar. Es una responsabilidad de nosotros la rehabilitación y todo, mientras no se haga nada nuevo, bien. Pero claro, le han metido una denuncia porque ha permitido rehabilitar este proyecto. Y esos son los concejales alternos. Entonces sí se dan cuenta que al final no importa si se rehabilita o no, al final nosotros estamos trabajando desde la resistencia. Por Totalmente. eso es que, no sé si te das cuenta, Belén, ¿no? Eso no sé si pasa en España. Eso. Sí, también, o sea, también pasa, o sea, es como cómo trabajar o sea, es como una especie de, ¿cómo se dice? Un funambulismo político en el que de repente parece como estable cuando tienes a personas, y además también es que es lo que decías tú, ¿no? Que cómo puede ser que ante una necesidad humana de un hábitat que se está cayendo, ahí se ponga un problema, en lugar de atender a una necesidad que podría ser su responsabilidad, ¿no? Y no, o sea, creo que esto pasa en cualquier territorio, en unos en mayor escala, en otros en menor escala, pero el tema de que un político, por muy bueno que sea el proyecto, quiera tirarlo abajo porque está el otro, aquí pone en evidencia que realmente las políticas no están pensando en las personas, que es lo que Por deberían estar supuesto. haciendo. Por supuesto. Y eso es súper chévere que estén saliendo estas cosas porque al final es un reflejo de que al final el proyecto es muy potente, muy político, ¿no? ¿Verdad? Y Sí, justamente da esa otra contraparte de lo que nunca se ha hecho y Ujú. como nunca se ha hecho, generan estas reacciones que no se sabe de cómo abordar, ¿no? Y entonces buscan estos vacíos legales porque claro, como ellos saben de que están dentro de una ilegalidad, tienen mucho de ganar, pero no están viendo de que hay gente viviendo ahí. Entonces, Con derecho. eh, Ujú. eh, Otra cosa. es una sí, locura, sí, pero es al muy final fuerte. es nuestra labor como arquitectos de poder hacer política, ¿no? Y tener voz. Y nuestra forma de hacer voz es hacer este tipo de proyectos, ¿no? No es con una pancarta, es justamente generar esa voz, ¿no? Y además justo como que el proyecto también esté pensando ya no solamente como en ese espacio de dignidad habitacional que suponen las viviendas flotantes, sino en el trabajo de un umbral acuático donde compartir, que forma parte del espacio público, que todavía las políticas deberían estar respondiendo muchísimo más sobre esos territorios, o sea, sobre esos espacios urbanos. Es como ya cuando te das cuenta de que hay tantos vacíos y es tanto lo que hay que hacer y se está poniendo tan poca atención o recursos en atenderlas, que tenemos como profesionales tanto la oportunidad como la obligación de mirar justamente hacia donde no se mira, ¿no? De poner la mirada o de atender las realidades que a día de hoy no se están abordando desde el sistema. Y bueno, así como ya nos estamos en tiempo, quiero pediros, bueno, primero agradecer vuestra participación otra vez. Creo que el trabajo que hacéis es completamente inspirador. Seguiremos los pasos de esta expansión sostenible del barrio y esperamos que nos vayáis compartiendo también otros proyectos
para nuevas ediciones y para nuevos espacios educativos desde EMPEU. Y para cerrar, ¿qué consejo le daríais a estos estudiantes que están empezando, que están acabando la carrera, o a los jóvenes profesionales y jóvenes que están ahora mismo a lo mejor sin saber muy bien hacia dónde enfocar su futuro profesional? ¿Qué consejo les daríais para que puedan construir una práctica más humana, justa y comprometida justamente con las comunidades y que tengan ese poder político, ¿no? Ese ejercicio? ¿Qué les diríais? ¿Qué mensaje les trasladáis? Bien, pues mira, en mi caso, creo que les recomendaría hacer algo que yo hice sin querer, que era irme de España, porque, porque en España no había cómo quedarse siendo arquitecto en 2010, 11, 12, ¿no? Y conocer otros territorios, vivir esa experiencia que yo he vivido en Ecuador, que personalmente te saca de tu contexto, te rompe, te saca, no sé, te hace entender las cosas de otra manera, conocer otros materiales como el bambú, conocer otro tipo de formas de habitar como estas flotantes, trabajar de otras maneras como las que he trabajado con José, muy diferentes a las que se trabaja a lo mejor en Europa. Y es como que el aprendizaje se enriquece y se potencia mucho más, ¿no? Ir buscando otros lugares donde el rol del arquitecto quizás es diferente, ¿no? Porque creo que luego siempre puedes volver a hacer una práctica, o sea, la que sea, ¿no? En tu país, si el caso de los que están viendo son estudiantes de España. Y la otra, que es algo que a mí me ha funcionado y que escucho, se lo escucha desde Alberto Campobaeza, ya que estamos en un ámbito de arquitectura, como al podcast que escucho en inglés de Luke Thompson, que dice practice, practice, practice. O sea, hacer mucho, equivocarte mucho y al final acaban saliendo. Entonces, lo que hemos visto hoy realmente son como muchos proyectos donde nos vamos equivocando cada vez menos. Y creo que eso sí es importante porque nunca hay una manera de darse cuenta si lo estás haciendo bien hasta que pues, lo haces, ¿no? Y te equivocas. Muchas gracias. No, y yo para terminar es justamente de que entender de que hay otras posibilidades de la mirada de la arquitectura, ¿no? Porque siempre en la academia nos enseñan de que la visión final es el dinero. Pero también se puede hacer dinero teniendo una lectura mucho más cercana a nuestro territorio y una lectura mucho más participativa con nuestra gente, ¿no? Es decir, se puede hacer dinero, sí se puede hacer dinero, pero siempre y cuando tenemos que tener nuestra visión clara interna. Porque el problema está cuando queremos hacer dinero sin pensar en otras posibilidades, en la alternancia que yo siempre le llamo, ¿no? Que está de salir un poco de este sistema de cliente arquitecto y cliente arquitecto, ¿no? De abrir un poco esa extensión y ese pensamiento a la expansión de que pueden haber ya no solamente un cliente, sino comunidad de arquitectos, o arquitecturas que a veces ni siquiera se necesiten un receptor, ¿no? Como por ejemplo trabajar con animales, con la flora, con la naturaleza, es decir, hay muchísima expansión. Y eso es como mi recomendación, de no nos quedemos con lo que nos da la academia. Veamos de que hay otras necesidades o heridas dentro de las ciudades que no están eh, no es, ¿cómo te digo? No es tan mirada dentro del sistema de lo que es arquitectura, ¿no? Y esa es mi invitación, tener otras lecturas. Pues muchísimas gracias, Juan, José. Es un placer teneros otra vez y agradecemos que hayáis sacado tiempo para compartir con nosotras vuestros aprendizajes, vuestras reflexiones. Seguimos con los poquitos objetivos que nos quedan próximamente. Muchísimas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte desde aquí. Nada, muchas gracias a vosotras. Seguimos.